Mi hermana le dijo a todos en la familia, su hermanita se vende. Así es como paga el alquiler. 26 parientes lo escucharon. Mamá asintió. Papá no dijo nada. Entonces el investigador llamó. Ella perdió todo en 72 horas. 28 personas vieron a mi madre llamarme prostituta. No usó esa palabra exactamente. Era demasiado cuidadosa para eso. Pero todos en esa habitación entendieron lo que quería decir. Podía verlo en sus rostros, el lento giro de las cabezas, la respiración contenida, la forma en que la mano de mi tía se congeló a medio camino de su copa de vino. Tenemos que hablar de los rumores, Waverly. La voz de mamá era tranquila. Casi amable. El tipo de calma que solo proviene del ensayo. Tu hermana nos contó cosas. Cosas que no podemos simplemente ignorar. Miré a Tatum. Estaba sentada justo al lado de mi madre, con un pañuelo presionado contra sus ojos, actuando. Había estado actuando toda su vida y a nadie se le había ocurrido comprobar si las lágrimas eran reales. Esa noche, conduje a casa sola e hice la llamada telefónica que lo desentrañaría todo. No a un abogado, no a un terapeuta, sino a un investigador privado. Lo que encontró no solo limpió mi nombre, sino que destruyó el de ella. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que Tatum nunca consideró, fue que el tío Eugene ya se me había adelantado. Había contratado a alguien 3 semanas antes de que yo siquiera lo pensara, y esa persona había estado observando. No a mí, sino a Tatum. Antes de contarles lo que encontraron, por favor, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si realmente disfrutan esta historia. También me encantaría saber desde dónde están viendo y qué hora es allí. Dejen un comentario abajo. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta a donde todo comenzó. Para entender lo que pasó, necesitan entender a la familia Ullrich. No la versión que mostraban en la iglesia. No la versión que mi madre describía a sus amigas del club de lectura con una copa de Chardonnay. La versión real. La que vivía a puertas cerradas en Cedarwood Drive en Portland, Oregón. Mi padre, Edmund, era un contador de impuestos, preciso, metódico, el tipo de hombre que cuadraba su chequera al centavo, pero no podía decirte en qué grado estaba su hija menor. Mi madre, Renée, dirigía la casa como una producción teatral. Cada superficie limpia, cada apariencia gestionada, cada narrativa controlada. Le importaba profundamente lo que pensaran los vecinos, lo que pensaran los parientes, lo que pensara cualquiera con ojos. Lo que no le importaba, no realmente, era si sus 2 hijas se sentían igualmente amadas. Tatum tenía 34 años ahora, 3 años mayor que yo. Tenía los pómulos afilados de nuestra madre y el talento de nuestro padre para los números. Excepto que Tatum usaba ese talento de manera diferente. No para hojas de cálculo, sino para las personas. Para leerlas, calcularlas, descubrir exactamente lo que querían oír y luego decirlo con una sonrisa tan cálida que jurarías que lo decía en serio. Yo era Waverly, la menor, la callada, la que obtuvo un promedio de 4.0 y de alguna manera lograba decepcionar a todos en la cena. Descubrí las reglas de nuestra casa temprano, no porque alguien me las explicara, sino porque observé. Tatum llegó a casa con un promedio de 2.9 en su 3er año de secundaria. Mi madre le preparó su comida favorita, estofado de carne con patatas al romero, y le dijo que estaba orgullosa de ella por superar un semestre difícil. 3 meses después, traje a casa puras matrículas de honor y una cinta de primer lugar del concurso estatal de diseño de arquitectura. Mi padre miró la cinta durante aproximadamente 4 segundos, la dejó en el mostrador y me preguntó si había sacado el reciclaje. Esa fue la primera regla, lo ordinario de Tatum se celebraba. Mi extraordinario se esperaba. La segunda regla me tomó más tiempo aprenderla. Tatum se graduó de la secundaria con 40 invitados en su fiesta de graduación. Mi madre alquiló el salón trasero de Carmine, el lugar italiano en Morrison Street que costaba un mínimo de $300, y ordenó un pastel de 3 pisos con glaseado dorado. Había globos. Hubo una presentación de diapositivas. Hubo parientes que volaron desde Tucson y Sacramento solo para estar allí. Cuando me gradué 2 años después, como la mejor de mi promoción, con una beca completa para el programa de arquitectura en la Universidad de Oregón, mis padres me llevaron al Olive Garden en la carretera 26.
Mi madre pasó la mayor parte de la comida en su teléfono. Mi padre se fue temprano porque tenía una reunión con un cliente a la mañana siguiente. Tatum no vino en absoluto. Me envió un mensaje de texto a las 9 de esa noche. Felicidades, supongo. Siempre te encantó presumir. Guardé ese texto. No sé por qué. Quizás una parte de mí ya sabía que lo necesitaría algún día. La segunda regla era esta: en la familia Uldry, había espacio para una historia de éxito. Y ese papel ya había sido asignado antes de que yo tuviera la edad suficiente para audicionar. Esto es lo que el mundo exterior veía. Tatum, la encantadora hija mayor, siempre en los eventos familiares, siempre riendo, siempre con algo interesante que decir. Tenía un elenco rotativo de amigos bien vestidos y un perfil de LinkedIn que la listaba como la fundadora de algo llamado Uldry Community Investments, un nombre que sonaba importante y no significaba nada. Al menos, nada que yo pudiera verificar. Esto es lo que yo veía. Una mujer que me pidió prestados $40 en 2019 y nunca los devolvió. Una mujer que le dijo a mi compañera de cuarto de la universidad, sin que se lo pidieran, en una barbacoa familiar, que siempre me había costado socializar. Una mujer que podía llorar a voluntad. La vi hacerlo una vez en la mesa de la cocina del tío Eugene cuando mi padre la confrontó sobre un coche prestado que había devuelto con un parachoques abollado. Siento que nada de lo que hago es suficientemente bueno para esta familia. En 30 segundos, estaba llorando, con una mano presionada contra su pecho, la voz temblorosa. Mi padre se disculpó con ella por el parachoques abollado que él pagó para reparar. El tío Eugene me miró desde el otro lado de la mesa ese día. Era el hermano menor de mi padre, más callado que Edmund, más agudo de lo que parecía. Había pasado 20 años en la industria de seguros, lo que significaba que había pasado 20 años aprendiendo cómo miente la gente y por qué. Me lanzó una mirada que no entendí del todo en ese momento. Era la mirada de un hombre archivando algo. Yo también lo archivé. Dejé Portland a los 22 años con un título, una bolsa de lona y $600 en mi cuenta corriente. Mis padres no me ayudaron a mudarme. Tatum publicó una foto en Instagram ese mismo fin de semana, un brunch que ella y mi madre tuvieron en el nuevo restaurante de la azotea del centro. Mimosas y tostadas de aguacate, gafas de sol a juego. La leyenda decía: el tiempo en familia lo es todo. Yo estaba a 45 minutos de distancia, subiendo cajas por 3 tramos de escaleras, sola. Durante los siguientes 4 años, mantuve un perfil bajo. Acepté cada proyecto que mi firma ofrecía. Trabajé los fines de semana. Almorcé en mi escritorio. Les envié a mis padres una tarjeta en su aniversario y llamaba todos los domingos, incluso cuando las llamadas duraban 4 minutos y terminaban con mi madre diciendo que tenía que irse porque Tatum estaba en la otra línea. Me dije a mí misma que no importaba. Casi lo creí. Pero algo estaba cambiando dentro de Tatum durante esos años. Algo que no entendería hasta mucho después. Estaba observando mi progreso silencioso de la misma manera que un gato observa algo moverse, justo fuera de su alcance. Quieta, concentrada, calculadora. No lo sabía entonces, pero Tatum ya había comenzado a construir algo y necesitaba quitarme de en medio para terminarlo. La primera vez que Tatum me atacó directamente, yo tenía 22 años y llevaba viviendo en mi propio apartamento exactamente 6 semanas. Tenía un nuevo trabajo en una pequeña firma en el lado este de Portland. Nada glamoroso, principalmente remodelaciones residenciales y alguna que otra adecuación comercial, pero era trabajo real y yo era buena en ello. Mi gerente, una mujer llamada Delaney Cross, me había dicho después de mi primer mes que tenía un instinto inusualmente fuerte para la lógica espacial. Lo anoté en un cuaderno. Lo leía en los días malos. El apartamento era de un dormitorio en Burnside, $560 al mes, con un radiador que hacía clic toda la noche y una ventana del baño que no cerraba del todo. Me encantaba. Era mío. Cada objeto en él, el sofá de segunda mano, la mesa plegable que usaba como escritorio, la única suculenta en el alféizar de la ventana, era mío. Nadie me lo había dado. Nadie podía quitármelo. O eso pensaba. Mi situación con la compañera de cuarto duró 3 meses. Había acogido a una chica llamada Sophie de mi clase de graduación para compartir el alquiler mientras ella buscaba trabajo.
Sofía era amigable, inofensiva, un poco despistada. Tenía un novio que venía los fines de semana. Conducía un Honda azul. Tocaba el timbre todos los viernes alrededor de las 8 de la tarde y se iba el domingo por la mañana. Tatum vino a visitarme una vez durante esos 3 meses. Una vez. Se quedó 40 minutos, caminó por cada habitación, hizo 3 preguntas sobre mi alquiler y se fue. Recuerdo pensar que era extraño que no elogiara nada. Solo miraba, medía. De la manera en que miras algo cuando estás decidiendo qué hacer con ello. 2 semanas después, mi madre llamó. Necesito preguntarte algo. Su voz tenía esa particular monotonía. No fría exactamente, pero desprovista de calidez. Como suena una habitación cuando todos los muebles han sido retirados. Tatum dice que has estado llegando a casa muy tarde. Dice que hay diferentes hombres que te dejan. Me quedé en mi cocina sosteniendo un tazón de cereal. Ya no lo quería. ¿Qué? Está preocupada por ti, Waverly. Todos lo estamos. Vives sola. Trabajas en horarios extraños. Mamá. Dejé el tazón. Trabajo un horario regular de 9 a 5. La persona con un novio que viene los fines de semana es mi compañera de cuarto, Sofie. Tatum conoció a Sofie cuando me visitó. Vio el Honda azul en el estacionamiento. Silencio. No el silencio de alguien que se da cuenta de que ha cometido un error. El silencio de alguien que está recalibrando. Bueno, dijo mi madre finalmente. Tatum solo estaba preocupada. No lo dijo con mala intención. Ese fue el final de la conversación. Sin disculpas. Sin reconocer que Tatum había descrito al novio de Sofie como múltiples hombres dejándome tarde en la noche. Solo no lo dijo con mala intención. Aprendí algo importante ese día. Cuando Tatum mentía sobre mí, el primer instinto de mi madre nunca era cuestionar a Tatum. Era cuestionarme a mí. Archivé eso y seguí adelante. El segundo incidente ocurrió 8 meses después y me costó algo que no pude recuperar. Delaney Cross me había propuesto para un puesto de asociada junior en una firma más grande, Harwell & Briggs, una de las prácticas de arquitectura más respetadas en el área metropolitana de Portland. Era un paso significativo, mejor salario, proyectos más grandes, el tipo de trabajo que construye una carrera en lugar de solo llenarla. Delaney se había esforzado por recomendarme personalmente. Me dijo después que había hablado con el director de contratación durante 20 minutos en mi nombre. La entrevista fue bien. La segunda entrevista fue mejor. Me dijeron que era la candidata principal. Luego, el director de contratación llamó a Delaney en lugar de a mí. Alguien se había puesto en contacto con Harwell & Briggs a través de su correo electrónico de consultas generales. El mensaje planteaba preocupaciones sobre mi conducta profesional y sugería que la firma hablara con personas de mi red personal antes de tomar una decisión de contratación. El correo electrónico provenía de una dirección que no coincidía con ningún nombre, solo una cadena de letras y números, una cuenta desechable. Pero los detalles en ese correo electrónico eran específicos. La dirección de mi apartamento, el nombre de mi universidad anterior, el hecho de que a veces trabajaba hasta tarde en la firma actual, detalles que solo alguien cercano a mí podría conocer. Delaney me lo contó en privado. Fue amable al respecto. Dijo que la firma finalmente había decidido ir con otro candidato, alguien más establecido, y que lo sentía. Parecía genuinamente preocupada. Le di las gracias, caminé hacia mi coche y me senté allí durante mucho tiempo sin girar la llave. No tenía pruebas. Quiero ser honesta sobre eso. No tenía pruebas de que fuera Tatum. Tenía un patrón, una coincidencia en el tiempo y un vacío en el pecho que se sentía como certeza. Llamé a casa esa noche, no para acusar a nadie, solo para hablar. Mi madre respondió, distraída, y mencionó que Tatum había estado allí para cenar. Hizo ese pollo al limón que te gustaba. Deberías pasar por aquí alguna vez. Dije que lo haría. No lo hice. El tercer incidente fue el que me introdujo al daño real, el tipo que no sana limpiamente. Su nombre era Elliot Mars. Era ingeniero estructural en una firma a 2 manzanas de la mía.
Nos conocimos en un seminario de educación continua sobre materiales de construcción sostenibles. Nada romántico en lo más mínimo, luces fluorescentes, sillas plegables y un café terrible, pero me hizo reír 2 veces en la primera hora y me pidió mi número antes de que terminara el descanso. Salimos durante 7 meses. Fue la primera vez desde que me fui de casa que me sentí genuinamente estable. Elliot era considerado de la manera específica que importa. Recordaba cosas pequeñas. Hacía preguntas de seguimiento. Aparecía cuando decía que lo haría. Conoció a mis padres una vez, brevemente, en un almuerzo de domingo que había temido durante semanas. Mi madre fue educada. Mi padre le estrechó la mano. Tatum no estaba allí ese día. Pero Tatum se enteró de él. No sé exactamente qué dijo ni cómo lo dijo. Lo que sé es esto. 3 semanas después de ese almuerzo de domingo, Elliot se volvió extraño. Distante. Dejó de enviar mensajes primero. Canceló 2 planes seguidos. Cuando finalmente le pregunté directamente qué estaba pasando, se quedó en silencio por un largo momento y luego dijo, ¿qué cosas? ¿De quién? No me lo dijo. Solo me miró con algo que podría haber sido culpa y dijo que necesitaba algo de espacio. Nunca regresó de ese espacio. Descubrí 6 meses después, a través de un conocido mutuo, que alguien se había puesto en contacto con él a través de Instagram. Una cuenta privada sin foto de perfil. El mensaje me describía en términos tan específicos civiles que nuestro conocido mutuo no lo repetiría palabra por palabra. Simplemente dijo, quienquiera que enviara eso quería que te dejara. Yo sabía quién. Me quedé con ese conocimiento durante mucho tiempo. Le di vueltas. Lo examiné desde todos los ángulos. Y a lo que siempre volvía no era la rabia, aunque la rabia estaba allí, silenciosa y constante como una llama piloto, sino una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo específicamente? ¿Por qué Tatum estaba escalando la situación? ¿Qué estaba protegiendo? Aún no tenía la respuesta. Pero el tío Eugene, como aprendería más tarde, ya había comenzado a hacerse la misma pregunta. Y a diferencia de mí, había decidido dejar de esperar a que las respuestas llegaran por sí solas. La peor parte no fue perder a Elliot. La peor parte fue lo que sucedió el mes siguiente, y sucedió delante de todos. El mes siguiente fue octubre, el 32 aniversario de bodas de mis padres. Renaudry no creía en las reuniones pequeñas. Creía en las ocasiones, en los manteles planchados hasta el pliegue, en los centros de mesa pedidos con 3 semanas de antelación, en una lista de invitados que funcionaba menos como una celebración y más como una revisión del estatus social de la familia. 26 parientes condujeron o volaron a Portland para esa cena. La hermana de mi padre vino de Denver. 3 primos vinieron de Sacramento. El tío Eugene subió desde Eugene, la ciudad. No el nombre, aunque a mi abuela siempre le había parecido gracioso. Llegó temprano para ayudar a montar las mesas en el patio trasero. Yo vine porque no venir habría sido una declaración en sí misma. No estaba lista para hacer esa declaración todavía. La noche comenzó con bastante tranquilidad. Ayudé a llevar platos de la cocina. Conversé con parientes que veía una vez al año. Bebí una copa de vino lentamente y me mantuve de espaldas a la pared, de la manera que había aprendido a hacer en las reuniones familiares. No a la defensiva exactamente, solo posicionada, consciente. Tatum llegó 40 minutos tarde con un vestido negro cruzado y zapatos nuevos que no reconocí. Besó a mi madre en ambas mejillas, le entregó a mi padre una botella de vino con una cinta y se movió por la habitación como alguien que había ensayado su entrada, lo cual, para entonces, entendí que probablemente había hecho. No me saludó cuando entró. Ni un gesto con la cabeza, ni una mirada. El tipo específico y deliberado de no mirar que requiere más esfuerzo que mirar. Se sirvió la cena. La mesa tenía capacidad para 26 personas. Me colocaron en el extremo más alejado, entre un primo segundo que apenas conocía y una silla vacía donde un pariente había cancelado a última hora. Tatum se sentó a la derecha de mi madre. Siempre se sentaba a la derecha de mi madre. Sucedió durante el plato principal. Mi madre golpeó su copa de vino con una cuchara,
la pequeña cuchara con mango de plata que siempre usaba para esto, un detalle que nunca olvidaré, y se puso de pie. Quiero decir algo sobre la familia. La mesa se quedó en silencio. Se bajaron los tenedores. Mi padre le sonrió desde el otro extremo. Este era un momento practicado, me di cuenta, coreografiado. Mi madre había hecho esto antes en cenas familiares. Pequeños discursos, cálidos y pulidos, sobre la gratitud y la unión. Pero esta vez, me miró a mí. Hemos estado escuchando algunas cosas sobre Waverly. Y creo que, como familia, merecemos algo de honestidad. El aire en ese patio trasero cambió. Lo sentí antes de procesarlo. El ligero movimiento de los cuerpos. La cuidadosa quietud de las personas que presienten que algo está a punto de salir mal y ya han decidido no intervenir. Tatum vino a nosotros, continuó mi madre. Su voz era firme, practicada. Estaba preocupada. No quería decir nada, pero sentía que necesitábamos saber que la gente del vecindario, la gente que nos conoce, ha estado hablando. Miré a Tatum. Ya tenía el pañuelo fuera. Antes de que mi madre hubiera terminado la frase, el pañuelo estaba en su mano, presionado en la esquina de un ojo. Su expresión se había arreglado en algo que, desde la distancia, parecía una tristeza reacia. De cerca, yo estaba observando con mucho cuidado. Su mandíbula estaba relajada. Sus hombros estaban sueltos. Estaba cómoda. Esto no le angustiaba. Este era el plan, yendo exactamente como estaba previsto. Te vendiste, ¿no es así? Así es como pagaste ese apartamento. 26 personas. Las conté más tarde, despierta a las 2 de la mañana. 26 personas escucharon esas palabras dirigidas a mí, a través de una mesa puesta con la porcelana fina de mi madre, bajo las luces de cadena que mi padre había colgado esa tarde, en una cena que celebraba 32 años de un matrimonio que, de alguna manera, había producido este momento. Mi padre no se levantó. No dijo, Rená, detente. Cogió su tenedor. Recuerdo el sonido de ese tenedor contra el plato. Un pequeño clic de cerámica. El sonido de un hombre que elige no elegir. No lloré. No alcé la voz. Miré a mi madre durante un largo momento, el tiempo suficiente para que entendiera que algo había cambiado, aunque no pudiera nombrar qué, y luego doblé mi servilleta, la coloqué sobre la mesa y me puse de pie. Me voy a ir. Lo dije sin dirigirme a nadie en particular. Lo dije de la manera en que anuncias una condición meteorológica. Fáctico, tranquilo. Cogí mi chaqueta del respaldo de mi silla, atravesé la casa, salí por la puerta principal y bajé por el camino de entrada hasta mi coche. Me senté en el asiento del conductor durante 6 minutos sin moverme. Entonces, la puerta del pasajero se abrió y el tío Eugene entró. No dijo nada de inmediato. Simplemente se sentó allí, con ambas manos sobre las rodillas, mirando la calle oscura que teníamos delante. Tenía 61 años, con el tipo de rostro que ha aprendido a contener mucho sin mostrarlo, una habilidad que pensé que su hermano Edmund nunca había desarrollado. Te debo una disculpa, dijo finalmente. No hiciste nada. Por eso me estoy disculpando. Se giró para mirarme. Sus ojos eran firmes, claros, los ojos de alguien que ya ha tomado una decisión y ahora simplemente la está comunicando. He estado observando a Tatum durante unos 8 meses, dijo. Desde el pasado febrero, cuando noté algo en los extractos de la cuenta de jubilación de tu padre. Hago los impuestos de Edmund todos los años. Él no sabe que miro el panorama completo, pero lo hago. Fuerza de la costumbre. Falta dinero, Waverly. No un poco, una cantidad significativa. Y los patrones de transferencia, el momento, el enrutamiento de la cuenta, nada de eso coincide con nada que tu padre autorizara. Lo miré fijamente. ¿Cuánto? Pregunté. Me dijo una cifra. No la diré aquí. Todavía no. No hasta que pueda contarles toda la verdad de lo que significó. Pero les diré que cuando lo dijo, mi primer pensamiento no fue sobre Tatum. Mi primer pensamiento fue sobre mis padres. Sobre 2 personas que acababan de humillar públicamente a su hija menor por una mentira,
mientras su hija mayor había estado vaciando silenciosamente sus ahorros de jubilación durante la mayor parte de 5 años. Necesitaba que todos te miraran a ti, dijo el tío Eugene en voz baja. Eso es lo que pienso. Mientras hubiera una historia sobre ti, algo escandaloso, algo que mantuviera la atención de la familia apuntando en tu dirección, nadie iba a mirar sus libros. Dejé que eso se asentara. Afuera, un coche pasó lentamente por la calle mojada. Las luces de cadena en el patio trasero todavía estaban encendidas. Podía verlas brillar débilmente sobre la línea del techo. Quiero hacer esto correctamente, dijo el tío Eugene. Sin confrontaciones. Sin acusaciones, sin pruebas. Ya he hecho algunas averiguaciones. Hay un hombre, un ex investigador federal, que ahora dirige una práctica privada en Seattle. Discreto, minucioso. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y me puso una tarjeta de visita en la mano. Lo llamaré la próxima semana. Miré la tarjeta, blanca y lisa, un nombre, un número de teléfono. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. Nada todavía. Abrió la puerta del pasajero. Entró el aire frío de octubre. Solo no la alertes. No cambies tu comportamiento. Actúa como si esta noche fuera solo otra mala noche. Salió, luego se detuvo con una mano en el techo del coche. Siempre has sido la que valía la pena observar, Waverly. Tatum también lo sabe, y es exactamente por eso que te tiene tanto miedo. Cerró la puerta suavemente y caminó de regreso hacia la casa. Me senté allí sola durante mucho tiempo, dando vueltas y vueltas a esa tarjeta de visita entre mis dedos en la oscuridad. No llamé al número, no esa noche, pero guardé la tarjeta en el bolsillo interior de mi chaqueta durante los siguientes 3 meses. Y cada mañana, cuando me ponía esa chaqueta, la sentía allí, plana y precisa contra mis costillas, como una respiración contenida, como una promesa aún no hecha. Lo que no sabía era que el tío Eugene ya había llamado. No me había esperado en absoluto. Y el hombre de esa tarjeta ya había estado observando a Tatum durante 3 semanas antes de que esa cena de octubre siquiera sucediera. Después de esa cena de octubre, tomé una decisión. No del tipo dramático, no del tipo que se anuncia con un portazo o una llamada telefónica final. Del tipo silencioso. Del tipo que se asienta en tus huesos durante un periodo de semanas y se convierte simplemente en la forma en que son las cosas ahora. Dejé de llamar a casa los domingos. No hice un anuncio. No envié un mensaje explicando mis razones. Simplemente dejé de hacerlo. El primer domingo que no llamé, mi madre me envió un mensaje de texto a las 8 de la tarde. ¿Todo bien? Respondí, sí, solo ocupada. El segundo domingo, nada. Para el tercer domingo, el silencio se había convertido en el nuevo acuerdo, y nadie en mi familia parecía lo suficientemente perturbado por ello como para insistir. Eso me dijo algo importante. Pasé los siguientes meses con la cabeza gacha y los oídos abiertos. Acepté más proyectos en la firma. Dejé de almorzar en mi escritorio y comencé a comer en el pequeño parque a 3 manzanas de distancia porque había leído en alguna parte que la luz del día y los espacios abiertos son necesarios para pensar con claridad, y yo necesitaba pensar con mucha claridad. Dormía 8 horas. Hacía ejercicio. Pagaba mis facturas a tiempo. Llamaba al tío Eugene una vez al mes, brevemente, y hablábamos en el lenguaje cuidadoso y general de 2 personas que saben que están siendo cautelosas sin necesidad de decirlo en voz alta. Me dijo que las cosas estaban progresando. No pedí detalles. Lo que sí hice, en silencio, con cuidado, a lo largo de 4 meses, fue empezar a documentar. Cada instancia que podía recordar de la interferencia de Tatum en mi vida, la anoté en un cuaderno simple que guardaba en el cajón de mi escritorio en el trabajo. Fechas, nombres, el correo electrónico a Harwell and Briggs, la llamada telefónica a mi madre sobre el novio de Sophie, el mensaje de Instagram que terminó las cosas con Elliot. Anoté lo que sabía y lo que sospechaba, y tracé una línea clara entre las 2 columnas para no confundir nunca una con la otra. Fue un trabajo metódico, casi arquitectónico, el mismo instinto que usaba para evaluar un muro de carga, quitar el acabado superficial. Encontrar la estructura debajo. Entender qué es lo que realmente sostiene la cosa. Lo que sostenía a Tatum, estaba empezando a entender,
no era el encanto. No era el favoritismo de nuestra madre ni el silencio de nuestro padre. Esas eran herramientas que ella usaba. Lo que realmente la sostenía era el hecho de que nadie había mirado nunca sus libros. Llegó la primavera. Tenía 29 años. La firma me ofreció un puesto de asociada senior con un aumento salarial de $18,000 al año. Acepté sin negociar, de lo cual me arrepentí más tarde. Pero en el momento, simplemente estaba agradecida por el movimiento hacia adelante en cualquier dirección. No se lo dije a mis padres. Se lo dije al tío Eugene. Él dijo, bien. Sigue construyendo. Luego, en abril, sucedieron dos cosas en la misma semana. La primera, mi firma consiguió un contrato para diseñar un complejo de oficinas de tamaño mediano en el distrito Pearl, un proyecto de $200,000, el más grande que habíamos asumido en 3 años. Mi gerente me asignó como diseñadora principal. Era el tipo de proyecto que, si se ejecutaba bien, pondría mi nombre en algo permanente en la ciudad que había estado convirtiendo silenciosamente en mi hogar. La segunda cosa, una mujer que nunca había conocido me envió un mensaje en Facebook. Su nombre era Joanna Pratt. Se describió a sí misma como una exmiembro de algo llamado el Círculo de Inversión Comunitaria Oldrie. El grupo asociado con la compañía de Tatum, Oldrie Community Investments, la que tenía el nombre que sonaba importante y la sustancia no verificable. Joanna había invertido $11,000 18 meses antes, atraída por una presentación que Tatum había dado en un salón comunitario de la iglesia en Lake Oswego. Había recibido 3 pequeños rendimientos en los primeros 6 meses. Luego, los rendimientos se detuvieron. Luego, Tatum dejó de devolverle las llamadas. Luego, Joanna intentó retirar su capital y le dijeron que los fondos estaban inmovilizados en un ciclo de proyecto actual y que serían liberados en 60 días. Eso había sido hace 7 meses. Joanna había encontrado mi nombre buscando el de Tatum y encontró una foto de un evento familiar de años antes donde ambas estábamos etiquetadas. No me estaba acusando de nada. Lo dijo claramente 2 veces. Solo quería saber si tenía alguna forma de contactar a Tatum porque Tatum había cambiado su número de teléfono. Leí ese mensaje 4 veces. Lo imprimí y lo añadí a mi cuaderno. Luego llamé al tío Eugene. Se quedó en silencio por un largo momento después de que se lo leí. Luego dijo, Joanna Pratt no es la única. Había encontrado a otros 3 a través del investigador, inversores de grupos de la iglesia y asociaciones de vecinos de toda el área metropolitana de Portland, todos con historias similares, todos con cantidades que iban de $8,000 a $35,000. Todos sin devolver. El nombre de la compañía cambiaba ligeramente entre cada grupo. Oldrie Community Investments, Oldrie Family Foundation, AFC Growth Partners. Diferentes nombres, misma estructura, mismas cuentas de enrutamiento, mismo patrón de pequeños rendimientos iniciales diseñados para generar confianza, seguidos de silencio. Me quedé con eso por un largo momento. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?, pregunté. Creemos que al menos 4 años, dijo el tío Eugene. Posiblemente más. La estructura es lo suficientemente sofisticada como para que al investigador le llevara 3 meses solo mapear la red de cuentas. Ha estado moviendo dinero a través de una empresa fantasma registrada en Nevada, controlada por un hombre llamado Derek Soulis, un exnovio, actual socio, totalmente cómplice hasta donde podemos determinar. Y la cuenta de jubilación de mamá y papá sigue siendo mapeada. Pero el investigador cree que el total está entre $300,000 y $400,000, transferidos en incrementos lo suficientemente pequeños como para evitar las alertas automáticas de los bancos, durante 5 años. La cifra aterrizó en mi pecho como algo físico. $300,000, posiblemente $400,000, de 2 personas que habían elegido la versión de Tatum de mí sobre la mía, cada vez, durante toda mi vida adulta, que se habían sentado en una mesa y sugerido públicamente que su hija menor se vendía. Mientras su hija mayor estaba enrutando sus ahorros de jubilación a través de una empresa fantasma de Nevada a un hombre que nunca habían conocido. No sentí satisfacción. Quiero ser honesta sobre eso. Lo que sentí fue algo más silencioso y complicado, un dolor que no había esperado por unos padres que se habían vuelto tan fáciles de engañar. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté. El investigador necesita 3 semanas más para completar el mapeo financiero,
dijo el tío Eugene. Después de eso, tenemos dos opciones. Lo llevamos a las autoridades directamente. O le damos el informe a tus padres primero y dejamos que ellos decidan. ¿Cuál recomiendas? Hizo una pausa lo suficientemente larga como para oírlo exhalar lentamente. Creo que tus padres merecen escucharlo de la familia antes de escucharlo de un detective, dijo. Pero Waverly, necesito que estés preparada. Cuando descubran la verdad sobre Tatum. Su primer instinto puede no ser la gratitud. Las personas que han sido engañadas durante mucho tiempo a veces dirigen su ira en la dirección equivocada. Es más fácil enojarse con la persona que te mostró la verdad que con la persona que la ocultó. Entendí lo que me estaba diciendo. Había pasado toda mi vida siendo la dirección equivocada para la ira de esta familia. Estaba acostumbrada. Dame las 3 semanas, dije. ¿Estaré lista? Colgué y me senté en la mesa de mi cocina, en la tranquilidad de mi apartamento, y miré la ciudad fuera de mi ventana, las luces encendiéndose una por una. Mientras la noche caía sobre Portland, ordinaria e indiferente, y totalmente ajena a lo que estaba a punto de sucederle a la familia Ulrich, mis manos estaban quietas, mi respiración era uniforme. Algo frío y claro se había asentado en mí. No ira, no anticipación. Certeza. Por primera vez en años, sabía exactamente lo que se avecinaba. Y por primera vez en años, no le tenía miedo. Lo que no sabía, lo que no podría haber predicho, era que Tatum también había sentido que algo estaba cambiando. Y en los últimos días antes de que el investigador completara su informe, hizo un último movimiento. El más grande hasta ahora, el que hizo que todo lo que vino después fuera completamente inevitable. El último movimiento que hizo Tatum fue en el grupo de Facebook. No un mensaje privado, no un rumor susurrado entre parientes en una mesa. Una publicación pública en un grupo comunitario de vecinos llamado Portland East Side Connects, con 4.300 miembros, en su mayoría residentes locales, pequeños empresarios, personas que usan el grupo para reportar perros perdidos, recomendar fontaneros y discutir sobre carriles para bicicletas. Me enteré un miércoles por la mañana de mayo, 11 días antes de que el investigador tuviera programado entregar su informe completo. Mi colega, Dana, se detuvo en mi escritorio antes de las 9. Dejó su café con cuidado, de la manera en que la gente lo hace cuando está a punto de decir algo que ha estado ensayando. Sacó su teléfono y me mostró la pantalla sin decir una palabra. La publicación había estado activa desde la noche anterior. Se había compartido 6 veces. Tenía 41 comentarios. La cuenta que la publicó no tenía foto de perfil. El nombre era una combinación de letras que no significaba nada. Pero el contenido específico, detallado y quirúrgico, solo podría haber venido de alguien que me conocía. Mi nombre completo, el nombre y la dirección de mi firma, una descripción física lo suficientemente precisa como para ser útil, y una sugerencia redactada con suficiente cuidado para evitar cualquier reclamo procesable. De que había estado ofreciendo servicios personales a clientes masculinos fuera del horario profesional y que varios residentes habían notado un patrón de visitantes nocturnos en su edificio. Lo leí 1, 2, 3 veces. Las palabras no cambiaron. Dana me observaba con la expresión cuidadosa de alguien que espera ver si la otra persona se va a desmoronar. No me desmoroné. Le devolví su teléfono, le di las gracias y le pedí si podía cerrar la puerta de mi oficina al salir. ¿Lo hizo? Me senté sola durante 4 minutos y 17 segundos. Sé la duración exacta porque miré el reloj en la pantalla de mi ordenador sin querer, de la manera en que te fijas en algo pequeño y específico cuando lo más grande es demasiado grande para procesarlo de una vez. Luego cogí mi teléfono y llamé al tío Eugene. Respondió al segundo timbre. Lo sé, dijo antes de que yo hablara. El investigador lo marcó esta mañana. Ha estado monitoreando su actividad digital durante las últimas 6 semanas. Está entrando en pánico, dije. Sí. Algo la asustó. Creemos que sí. Puede que haya habido una consulta de uno de los inversores estafados a través de un abogado. Algo que le indicó que el círculo se estaba cerrando. Hizo una pausa. Waverly. Esto cambia el cronograma. No podemos esperar 3 semanas más. ¿Cuánto tiempo necesitas?
72 horas. La documentación financiera principal está completa. Los registros de la empresa fantasma, el historial de transferencias, el registro de Nevada, la conexión con Derek Soulis. Lo que falta es la contabilidad final de los fondos de jubilación de tus padres, la cifra completa. Pero tenemos suficiente. Tenemos más que suficiente. 72 horas, dije. ¿Puedes aguantar 72 horas? Miré la puerta cerrada de mi oficina. Más allá, sabía que Dana probablemente le había dicho algo al menos a otro colega. La publicación tenía 41 comentarios y se había compartido 6 veces. Para el final del día, la gente que conocía mi nombre y la dirección de mi firma la habría visto. Sí, dije. Puedo aguantar. Colgué. Luego hice algo que no había planeado hacer. Abrí mi portátil, navegué hasta el grupo Portland East Side Connects y reporté la publicación. No con una explicación, no con un comentario público defendiéndome. Solo un informe procesal silencioso a los administradores de la plataforma. El tipo de acción que deja una marca de tiempo, que crea un registro que dice, vi esto y respondí correctamente. No publiqué una respuesta. No llamé a mi madre. No me puse en contacto con Tatum. Volví al trabajo. Quiero ser precisa sobre cómo se sintieron esas 72 horas porque creo que importa. No fueron dramáticas. No hubo música. No hubo un montaje de una mujer mirando por ventanas lluviosas con una expresión significativa. Fui yo, yendo a trabajar cada mañana, revisando planos estructurales, asistiendo a una visita de obra el jueves por la tarde, almorzando en el parque, durmiendo adecuadamente y llevando dentro de mi pecho un conocimiento tan pesado y tan agudo que tenía que respirar a su alrededor con cuidado. De la manera en que respiras alrededor de una costilla magullada. El jueves por la noche, mi madre llamó. Lo dejé ir al buzón de voz. El mensaje duró 40 segundos. Dijo que había visto algo en línea y quería hablar. Su voz no era cálida. Era la voz controlada que usaba cuando quería parecer razonable sin ser ninguna de las dos cosas. No devolví la llamada. El viernes por la mañana, Tatum me envió un mensaje de texto. 4 palabras. Tenemos que hablar. Lo leí. Puse el teléfono boca abajo en mi escritorio. Cogí un lápiz y volví al dibujo de alzado en el que había estado trabajando. No respondí. El viernes por la noche, el tío Eugene llamó. Está listo, dijo. ¿Todo? El investigador enviará el informe completo esta noche. 114 páginas. Registros financieros, historiales de cuentas, registros de transacciones, los documentos de registro corporativo de Nevada. 3 declaraciones firmadas de inversores estafados y una evaluación profesional que estima la cantidad total extraída de las cuentas de jubilación de tus padres. Hizo una pausa. $372.000, Waverly, durante 5 años, en incrementos de hasta $84.000 por vez, programados para coincidir con las fluctuaciones regulares del mercado para que los cambios en el saldo parecieran orgánicos. Estaba de pie junto a la ventana de mi cocina. Afuera, la ciudad hacía lo que siempre hacía, existiendo, indiferente, iluminada y zumbando, y totalmente despreocupada por la familia Aldrich y su catástrofe particular. $372.000, repetí. Sí. Pensé en mi padre cogiendo su tenedor en la cena de aniversario, el pequeño clic de cerámica contra el plato. Quiero decírselo yo misma, dije. Antes que nadie, antes que las autoridades, antes que cualquier abogado. Quiero que mis padres lo escuchen de mí, en persona, con los documentos delante de ellos. Creo que eso es lo correcto, dijo el tío Eugene. Iré contigo. El domingo, dije. Conduciré hasta allí el domingo por la mañana. Allí estaré. Colgué y me quedé muy quieta por un largo momento. Luego sucedió algo que no había esperado y que no puedo explicar del todo. La opresión en mi pecho, la que había estado allí desde esa cena de octubre, desde Elliot, desde el correo electrónico a Harwell and Briggs, desde cada llamada dominical que duraba 4 minutos y terminaba con mi madre eligiendo la línea de Tatum sobre la mía, simplemente se liberó. No dramáticamente, no de una vez, solo un aflojamiento lento y silencioso,
como un nudo que ha estado apretado durante tanto tiempo que la cuerda ha olvidado lo que se siente estar floja. No estaba feliz. No estaba triunfante. Había terminado. Terminado de esperar. Terminado de contener. Terminado de medir mis palabras y mi ira y mi dolor contra la posibilidad de que algún día, si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente callada, lo suficientemente buena, mi familia finalmente me mirara y viera lo que realmente había allí. Ya no necesitaba que lo vieran. Sabía lo que había allí. Siempre lo había sabido. Y el domingo por la mañana, iba a conducir a Portland y colocar 114 páginas en la mesa de la cocina de mis padres y dejar que la verdad hiciera lo que la verdad hace cuando se la ha mantenido esperando durante demasiado tiempo. Arde hasta purificarlo todo. Cogí mi teléfono una vez más, no para llamar a nadie, solo para mirar de nuevo el texto de Tatum. Tenemos que hablar. Escribí 2 palabras. La primera y última respuesta que le enviaría sin que me la pidiera. Lo haremos. Dejé el teléfono. Apagué la luz de la cocina. Me fui a la cama y dormí, por primera vez en meses, sin despertarme ni una vez. Lo que sucedió el domingo por la mañana no fue lo que ninguno de nosotros esperaba. Ni siquiera el tío Eugene. Ni siquiera yo. Déjenme contarles cómo fue el domingo por la mañana. Salí de Portland a las 7:45 de la mañana. El trayecto hasta la casa de mis padres en Cedarwood Drive dura 22 minutos sin tráfico. Un domingo a finales de mayo, tarda 18. Tenía el informe impreso y encuadernado, 114 páginas, 3 copias encuadernadas con espiral en la tienda FedEx de Bunsi de la noche anterior. Una copia para mis padres, una para el tío Eugene, una para mí. No les había dicho a mis padres que venía. El coche del tío Eugene ya estaba en el camino de entrada cuando llegué. Estaba de pie en el porche delantero con 2 tazas de café, una de las cuales me entregó sin decir palabra. Nos quedamos allí juntos por un momento en la tranquila mañana, el vecindario quieto, la luz aún baja y suave, el tipo de mañana que no tiene conciencia de lo que está albergando. Todavía no está aquí, dijo. Llamé a Edmund anoche. Le dije que necesitábamos hablar como familia. No le dije de qué. Dijo que Tatum vendría a las 10. Eran las 8:15. Bien, dije. Entramos. Quiero contar esa historia, la del domingo por la mañana, la de la mesa de la cocina, la de las 114 páginas, en su totalidad. Y lo haré, pero todavía no. Porque para entender lo que pasó cuando coloqué ese informe frente a mis padres, necesitan entender lo que había construido en los meses entre esa cena de octubre y esa mañana de domingo. Necesitan entender en quién me había convertido para cuando volví a entrar en esa casa. Así que, permítanme retroceder. Después de la cena de octubre, después de que el tío Eugene se subiera a mi coche y me contara sobre el dinero desaparecido, conduje a casa, a mi apartamento en Burnside, y hice una lista. No de quejas, no de planes de confrontación. Una lista de todo lo que quería construir. Una vida que no requiriera la aprobación de mi familia como un muro de carga. Una vida que pudiera sostenerse por sí misma. Comencé con el proyecto del distrito Pearl. El complejo de oficinas en Northrop Street era el proyecto más grande que había liderado. 12.000 pies cuadrados. Una empresa de tecnología de tamaño mediano que se trasladaba desde un edificio anticuado en Beaverton. El cliente, un fundador llamado George Whitfield, era particular de la mejor manera posible. Sabía exactamente lo que quería funcionalmente y tenía la inteligencia para dejar las decisiones estéticas a alguien que sabía más. Trabajamos bien juntos. Pasé 4 meses en ese proyecto con el tipo de atención enfocada que no deja espacio para nada más, que era precisamente lo que necesitaba. El edificio se completó en febrero. George Whitfield se paró en el vestíbulo terminado el día de la inspección y se quedó en silencio por un largo momento, mirando hacia el techo abovedado en el que yo había insistido a pesar del costo adicional. Y luego se giró hacia mí y dijo, «Esto es mejor de lo que imaginaba». 6 palabras. Las escribí en mi cuaderno esa noche, junto a la cinta del promedio de 4.0 y el comentario de Delaney Cross sobre la lógica espacial. Estaba construyendo una colección de pruebas, no contra Tatum, sino para mí misma. El proyecto de Northrop condujo directamente a una recomendación.
George Whitfield conocía a una promotora en Seattle, una mujer llamada Ingrid Callaway, que estaba reuniendo un equipo para un desarrollo residencial de uso mixto en el South Waterfront. El proyecto estaba valorado en $4.20 millones. Mi firma era demasiado pequeña para asumirlo sola, pero Ingrid no quería a mi firma. Me quería a mí específicamente. Quería que fuera a Seattle, me uniera a una práctica más grande como diseñadora senior y liderará el componente residencial de su desarrollo. Pedí 2 semanas para pensarlo. Lo pensé durante 4 días y la llamé. El salario que me ofreció fue de $94,000 al año, $31,000 más de lo que ganaba en Portland. La firma a la que quería que me uniera, Callaway & Strand, tenía 42 empleados y una cartera que incluía 3 edificios comerciales galardonados en el noroeste del Pacífico. Tendría mi propia oficina, mi propio asistente, mi nombre en los planos del proyecto. Acepté. Le di a mi firma de Portland un preaviso de 6 semanas. Delaney Cross, todavía mi gerente, todavía la mujer que había dado la cara por mí 3 años antes en Harwell & Briggs, me abrazó cuando se lo dije. Dijo, siempre supe que Portland era solo tu punto de partida. Me mudé a Seattle en marzo. Un apartamento en el 12º piso en Western Avenue, 1.500 pies cuadrados, ventanas de piso a techo con vistas a la bahía de Elliott. El alquiler era de $2.800 al mes, que podía permitirme. Me quedé en el apartamento vacío la primera noche con un vaso de agua y miré el agua y las luces y los ferries cruzando el estrecho y pensé, construí esto. Cada pie cuadrado, sola. Nadie me había dado un pago inicial. Nadie me había escrito un cheque. Nadie había hecho una llamada en mi nombre ni allanado un camino ni aparecido con una cinta de regalo. Lo había construido a partir de un promedio de 4.0 que mereció 4 segundos de atención, una mesa plegable en un apartamento de $560 y la ira específica y clarificadora de alguien que ha sido subestimado durante tanto tiempo que ha dejado de necesitar que nadie corrija el error. El proyecto de Seattle avanzó rápidamente. Ingrid Callaway era decidida y bien financiada, y no tenía paciencia para los retrasos, lo que me convenía perfectamente. Para abril, habíamos comenzado la construcción. A principios de mayo, los planos residenciales fueron aprobados por la ciudad. Para cuando volví a Portland esa mañana de domingo, con 3 copias encuadernadas con espiral de un informe de investigación de 114 páginas en el asiento del pasajero. El proyecto Callaway South Waterfront había aparecido en una publicación de arquitectura regional como uno de los desarrollos residenciales más esperados del año. Mi nombre estaba en el artículo, Wavell y Oldry, diseñadora residencial principal. No había enviado el artículo a mis padres. No se lo había enviado a Tatum. Lo guardé doblado en el bolsillo interior de mi chaqueta, junto a la tarjeta de visita que el tío Eugene me había dado en octubre. 2 trozos de papel. Uno representaba todo lo que había construido. El otro representaba todo lo que Tatum había ocultado. Los llevé juntos, cerca de mi pecho, durante todo el trayecto de regreso a Portland. Mientras tanto, y esta es la parte que todavía me sorprende, incluso ahora, mientras yo diseñaba edificios, me mudaba a Seattle y construía una vida que me quedaba bien. Por primera vez, el investigador que el tío Eugene había contratado estaba haciendo su propio trabajo, silencioso y meticuloso. Su nombre era Philip Strand, sin relación con el Strand de Callaway & Strand, solo una coincidencia que anoté con la leve diversión de alguien que ha aprendido a tomar las pequeñas coincidencias como una señal de que el universo tiene una imaginación limitada. Philip había pasado 19 años como investigador de delitos financieros con el gobierno federal antes de abrir su práctica privada en Seattle. Tenía 53 años, era metódico hasta un grado que rozaba lo obsesivo, y tenía, según el tío Eugene, el don específico de poder mirar una transacción financiera y entender de inmediato lo que intentaba ocultar. Había pasado 4 meses mirando las transacciones de Tatum. Lo que encontró no fue un simple robo. Era una arquitectura construida, y uso esa palabra deliberadamente, de cuentas fantasma, números de enrutamiento, patrones de tiempo y superposiciones de identidad lo suficientemente sofisticadas como para haber engañado a 2 bancos, 3 plataformas de inversión y a una familia de 4 durante la mayor parte de 5 años. Philip lo mapeó todo, cada transferencia, cada cuenta, cada conexión con Derek Soulis y el registro de Nevada y los 11 inversores cuyo dinero había entrado y no había salido.
Lo documentó en 114 páginas de hallazgos precisos, numerados y con referencias cruzadas. La última página era un solo párrafo. Un resumen de los daños totales, $372.000 de la cuenta de jubilación conjunta de Edmund Irena Oldry, $89.000 de 11 inversores privados. $461.000 en total. Leí esa página final sentado en mi coche en el estacionamiento de FedEx a las 11 de la noche anterior, esperando que las copias terminaran de encuadernarse. La leí y luego me senté en la oscuridad por un rato, y luego conduje a casa y me fui a dormir. Y por la mañana conduje a Portland, el tío Eugene me entregó una taza de café en el porche delantero y entramos. El sobre con el informe estaba en el asiento del pasajero, limpio, blanco, pesado. Tatum debía llegar a las 10. Eran las 8:23. Teníamos 1 hora y 37 minutos antes de que todo cambiara. Mis padres ya estaban en la cocina cuando el tío Eugene y yo entramos. Mi padre estaba en la mesa con una taza de café y el periódico del domingo doblado en el crucigrama, como había estado cada mañana de domingo desde que tengo memoria. Mi madre estaba en el mostrador cortando fruta, de espaldas a la puerta. Se giró cuando nos oyó, y su expresión pasó por 3 cosas en rápida sucesión: sorpresa, luego la compostura cuidadosa que guardaba en reserva para situaciones que no había guionizado. Luego algo más duro y reservado cuando vio el sobre bajo mi brazo. Waverly. Dejó el cuchillo. No sabía que venías. Lo sé, dije. Mi padre levantó la vista de su crucigrama. Miró al tío Eugene. Algo pasó entre ellos, la comunicación específica y sin palabras de 2 hermanos que se conocen lo suficiente como para leer el ambiente de una habitación sin que se lo digan. Edmund, dijo el tío Eugene. ¿Puedes dejar el periódico? No fue una pregunta. Mi padre dejó el periódico. Coloqué las 3 copias del informe sobre la mesa de la cocina. Una frente a mi padre, una frente a la silla vacía donde se sentaría mi madre, mientras yo me quedaba con la mía. El tío Eugene tomó la copia restante y se sentó frente a mi padre sin ser invitado. Me senté a su lado. Mi madre no se sentó. No al principio. Se quedó en el mostrador con los brazos cruzados, mirando el documento encuadernado con espiral frente a la taza de café de mi padre. Era la forma en que miras algo que aún no estás dispuesto a reconocer como real. ¿Qué es esto?, preguntó. Es un informe de investigación financiera, dije. Encargado hace 8 meses, completado la semana pasada. Necesito que ambos lean el resumen en la página 3 antes de que llegue Tatum. La barbilla de mi madre se alzó. ¿Por qué necesitaríamos leer algo antes? Prena. La voz del tío Eugene fue tranquila, final, la única palabra de un hombre que ha sido paciente durante mucho tiempo y ahora ha llegado al final. Siéntate, por favor. Se sentó. Mi padre abrió la página 3. Es contador de impuestos. Ha pasado 40 años leyendo documentos financieros. Observé cómo sus ojos se movían por el primer párrafo del resumen de Philip Strand y observé cómo el color abandonaba su rostro con la lenta y terrible eficiencia de una marea que se retira. Leyó el párrafo 2 veces. Luego pasó a la página 4, luego a la página 5. Luego volvió a la página 3. Mi madre estaba leyendo su copia. Leía más lentamente que mi padre. Se detuvo 2 veces y me miró como si comprobara si el documento en sus manos y la hija sentada frente a ella estaban realmente conectados. Lo estaban. La cocina estaba muy silenciosa. Afuera, una cortadora de césped comenzó a sonar en algún lugar de la calle. Se cerró una puerta. El refrigerador zumbaba. Sonidos ordinarios de una mañana de domingo, completamente indiferentes al hecho de que la familia Oldry estaba en proceso de ser desmantelada y reconstruida en el espacio de una sola hora. Mi padre llegó a la página 7. Los registros de transferencia de cuentas, columnas de fechas, cantidades y números de enrutamiento, cada uno anotado con la precisa taquigrafía de Philip, y se detuvo. Puso ambas manos planas sobre la mesa. Las miró. Luego miró al tío Eugene. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó. Su voz era muy controlada. La voz de un hombre que mantiene algo unido por puro hábito profesional. 8 meses, dijo el tío Eugene. Desde febrero,
cuando noté el patrón en los extractos de jubilación durante la preparación de impuestos. Quería estar seguro antes de decir algo. Quería documentación que no pudiera ser disputada. $372.000. Mi padre dijo el número, de la manera en que dices algo en un idioma extranjero, con cuidado, como si los sonidos aún no llevaran todo su significado. Durante 5 años. Sí. Mi madre emitió un sonido, no una palabra, algo más pequeño y más roto que una palabra. El tipo de sonido que hace una persona cuando la arquitectura de algo que ha construido toda su vida desarrolla una grieta tan fundamental que ninguna cantidad de mantenimiento la arreglará. Hay más, dije. Pasé a la página 41. Esta sección cubre a los inversores externos. 11 personas de grupos de la Iglesia y asociaciones de vecinos de toda el área metropolitana. Pérdidas combinadas de $89.000. 3 de ellos ya han contratado abogados. Philip cree que es probable que se inicien acciones legales formales en un plazo de 60 días. Mi padre pasó a la página 41. La leyó. Cerró el documento. ¿Dónde está Derek Soulis ahora?, preguntó. Las Vegas. Philip tiene su dirección actual. Está en la página 97. Mi padre asintió lentamente. El asentimiento de un hombre que archiva información, procesa, construye una respuesta de la única manera que sabe, sistemáticamente. Un hecho verificado a la vez. Mi madre no había hablado desde el sonido que emitió. Estaba mirando su copia del informe con ambas manos en su regazo, sin tocarlo, como si tocarlo pudiera hacerlo más real de lo que ya era. Luego me miró y vi lo que había estado esperando, lo que el tío Eugene me había advertido esa noche de octubre en mi coche. La reorientación del dolor, la búsqueda de un objetivo más fácil. Tú hiciste esto, dijo. Su voz era baja. Contrataste a alguien para investigar a tu propia hermana. El tío Eugene contrató a Philip Strand, dije. Hace 8 meses, antes de que yo supiera nada al respecto. Pero lo sabías. Lo sabías. Y no viniste a nosotros. No le diste a Tatum la oportunidad de... ¿Cariño? La voz de mi padre fue plana y final. Mi madre se detuvo. Él no la miró. Seguía mirando el informe cerrado frente a él, con ambas manos planas sobre la mesa. No, dijo. No hagas eso. El silencio que siguió fue el silencio más largo en el que he estado. Más largo que las 4 horas que una vez conté esperando que alguien viniera a ver cómo estaba. Más largo que los 17 segundos de silencio después de las palabras de mi madre en la cena de aniversario. Este era un tipo diferente de silencio. No el silencio de personas evitando algo. El silencio de personas que finalmente, irrevocablemente, se enfrentan a ello. Eran las 9:51 cuando oímos el coche de Tatum en el camino de entrada. Sé la hora porque miré el reloj de la cocina en el momento en que oí el motor. 9:51, 9 minutos antes de lo previsto. Tatum, que había pasado toda su vida adulta llegando exactamente cuando le convenía, había elegido este domingo en particular para llegar temprano. Mi padre se levantó. Caminó hacia la ventana de la cocina y miró hacia el camino de entrada. Vio a su hija mayor salir de su BMW negro, de 2 años, un coche cuyos pagos, ahora entendía, habían sido financiados por sus ahorros de jubilación, y caminar hacia la puerta principal con las llaves en la mano y las gafas de sol subidas a la cabeza. La observó durante un largo momento. Luego se volvió hacia la mesa. Eugene, dijo, cierra la puerta principal con llave. No quiero que entre antes de que estemos listos. El tío Eugene fue a la puerta principal. Mi madre se sentó muy quieta. Cualquier argumento que hubiera estado preparando se había disuelto en algún lugar del silencio. Parecía más pequeña de lo que nunca la había visto, no disminuida, algo más específico que eso. Despojada. Despojada de la narrativa que había estado manteniendo durante 34 años, aquella en la que Tatum era la hija que valía la pena proteger, y yo era la que requería gestión. Sonó el timbre. Ninguno de nosotros se movió. Sonó de nuevo. Mi padre se sentó de nuevo. Abrió el informe en la página 3.
Alisó la página con el pulgar, de la misma manera que alisaba las columnas de una hoja de cálculo antes de una reunión con un cliente. Luego me miró a través de la mesa. Me miró de verdad, con la atención directa y sin desvíos que casi nunca me había dado en 31 años, y dijo algo que había esperado toda mi vida escuchar. Lo siento, Waverly, por todo. 3 palabras que había querido. 7 palabras que no había esperado. Afuera, Tatum llamó a la puerta. Adentro, ninguno de nosotros se movió, y la cosa que había llevado en mi pecho durante años, el dolor apretado y paciente como una llama piloto de una hija que nunca había sido vista correctamente, liberó otra fracción. En silencio, sin ceremonia, de la manera en que las cosas sanan cuando finalmente reciben la luz que necesitaban. La llamada a la puerta se repitió, esta vez más fuerte. Mi padre miró la puerta, luego a mí. ¿Estás lista?, preguntó. Pensé en la mesa plegable, el apartamento de $560, la cinta que mi padre había mirado durante 4 segundos, las 37 llamadas dominicales que duraban 4 minutos, el texto de Tatum. Felicidades, supongo. Pensé en el piso 15 en Seattle y las luces en la bahía de Yacht y en 114 páginas de la verdad. Sí, dije. He estado lista durante mucho tiempo. El tío Eugene abrió la puerta principal. Tatum entró de la manera en que siempre entraba en las habitaciones, por delante de sí misma. Es la única forma en que sé describirlo. Su energía precedía a su cuerpo por unos 3 segundos. Las llaves ya tintineando, las gafas de sol ya siendo empujadas hacia atrás, la sonrisa ya ensamblada y desplegada antes de que hubiera cruzado completamente el umbral. Era una técnica. Lo entendía ahora. Una forma de controlar la atmósfera de una habitación antes de que nadie más pudiera establecerla. Se detuvo cuando me vio. No una parada dramática, una micropausa, un solo latido omitido que alguien que no la conociera bien habría pasado por alto por completo. Pero yo había estado observando a Tatum Mowry durante 31 años, y no me lo perdí. Sus ojos se movieron de mí al tío Eugene, a mi padre y a los documentos encuadernados con espiral sobre la mesa de la cocina, en ese orden. Cada punto de aterrizaje calibrado, cada uno diciéndole algo. Y lo que le dijeron, y la vi procesarlo en tiempo real detrás de esa sonrisa ensamblada, fue que la habitación ya había sido preparada sin ella. Buenos días a todos. Su voz era cálida, texturizada con la calidez específica de alguien que está ganando tiempo. Se movió hacia el mostrador y besó a mi madre en la mejilla. Mi madre lo recibió sin moverse. No sabía que Waverly iba a estar aquí. Siéntate, Tatum, dijo mi padre. Ella lo miró. Algo cambió en su expresión, no miedo exactamente, más bien una recalibración. La sonrisa permaneció, pero la intensidad disminuyó. Acabo de llegar, papá. Déjame al menos tomar un. Siéntate. Tatum se sentó. Eligió la silla al final de la mesa, la más alejada de los documentos. Puso sus llaves y su teléfono boca abajo sobre la superficie frente a ella, un gesto que archivé sin comentarios, y cruzó las manos con la paciencia compuesta de alguien que ha decidido que la mejor defensa es parecer imperturbable. Mi padre deslizó una copia del informe hacia su extremo de la mesa. Ella lo miró, no lo tocó. ¿Qué es esto?, preguntó. Página 3, dijo mi padre. Lee la página 3. Papá, no sé qué te ha dicho Waverly, pero... Nadie nos ha dicho nada, dijo el tío Eugene. Nos lo dijo un investigador financiero con licencia. Encargado hace 8 meses. Lee la página 3, Tatum. La sonrisa había desaparecido. Lo que la reemplazó fue algo que nunca había visto en su rostro antes. No en 31 años de observarla. Era la expresión de alguien que ha pasado años construyendo una estructura y acaba de oír por primera vez un sonido que sugiere que los cimientos no son lo que pensaba. Abrió el informe. Leyó la página 3. Cerró el informe. Lo que sucedió a continuación es algo que he repasado muchas veces en los meses posteriores, porque te dice todo sobre quién es realmente Tatum Mowry. No la versión actuada, no la versión de pañuelos y ojos tiernos, sino la verdadera arquitectura debajo. No lloró. No hubo pañuelos. No se disculpó. No miró a mis padres con culpa o dolor o ninguna de las emociones que el momento objetivamente justificaba.
Me miró a mí. ¿Tú hiciste esto? Su voz era baja y muy controlada. Contrataste a alguien para construir un caso contra tu propia hermana. El tío Eugene contrató a Philip Strand, dije. Ya he explicado eso. Pero lo sabías. Te guardaste esto durante meses y esperaste el momento perfecto para entrar aquí y hacer estallar a esta familia. Eso es lo que es esto. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Siempre me has resentido, Waverly. Me has resentido toda tu vida porque mamá, papá y yo tenemos algo de lo que tú nunca has podido formar parte, por mucho que lo intentaras. ¿Y esto? Tocó el informe con un dedo, un solo toque despectivo. Esto es lo que parece ese resentimiento cuando tienes suficiente dinero para comprar un investigador privado. La cocina estaba en absoluto silencio. Dejé que el silencio se asentara durante 3 segundos completos. Luego dije, Tatum. 372.000. 372000. Ella no dijo nada. 89.000 de 11 personas que confiaron en ti. Gente de grupos de la iglesia, asociaciones de vecinos, gente que te extendió cheques porque te paraste en un salón comunitario y les dijiste que su dinero estaba seguro. Ella estaba muy quieta. Joanna Pratt, $11.000. 7 meses esperando una llamada que nunca hiciste. Cambiaste tu número de teléfono, Tatum. Lo cambiaste para que no pudiera contactarte. Algo se movió en el rostro de Tatum, rápido y oscuro, como una sombra pasando sobre el agua. No sabes de lo que estás hablando, dijo. Página 41, dijo el tío Eugene en voz baja. No voy a leer la página 41. Se apartó de la mesa, se levantó, y luego se giró hacia mi madre. Mi madre, que había permanecido en un silencio casi completo desde el sonido que emitió antes, que no había levantado la vista de sus manos durante los últimos 20 minutos. Y dijo la cosa que confirmó más completamente que cualquier documento exactamente quién era ella. Mamá, tú me conoces. ¿Sabes quién soy? ¿Vas a dejar que Waverly le haga esto a nuestra familia? Mi madre levantó la vista. Observé el rostro de mi madre en ese momento con la atención enfocada de alguien que entiende que algunos momentos son puntos de inflexión, que lo que suceda en los próximos 10 segundos determinará la forma de todo lo que sigue. Mi madre miró a Tatum durante mucho tiempo, el tiempo suficiente para que la certeza de Tatum, esa certeza actuada y practicada, comenzara a erosionarse visiblemente. El tiempo suficiente para que la calidez ensamblada con la que Tatum había entrado hubiera desaparecido por completo. Y lo que quedaba era solo una mujer de 34 años de pie en la cocina de sus padres pidiéndole a su madre que la eligiera una vez más. Siéntate, Tatum. No cálida, no fría, solo fáctica. La voz de una mujer que ha estado interpretando una narrativa durante 34 años y que, en el espacio de una mañana de domingo, ha perdido el apetito por ella. Tatum se sentó. Mi padre habló entonces. Habló durante mucho tiempo. Habló de la manera en que hacía todo, metódicamente, sin excesos, cada frase colocada con precisión. Habló de la cuenta de jubilación, las fechas de transferencia, las cantidades. Habló de lo que esas cantidades representaban, años de trabajo, ahorro cuidadoso, la disciplina específica de 2 personas que habían planeado su vejez con la misma atención que le daban a todo lo financiero. Habló de Derek Soulis y el registro de Nevada y los 11 inversores y los 3 abogados que probablemente presentarían demandas en un plazo de 60 días. No alzó la voz. No lloró. Cuando terminó, la cocina estaba muy silenciosa. Tatum lo intentó 3 veces más. Dijo que las inversiones habían salido mal sin que fuera culpa suya. Dijo que Derek Soulis había actuado sin su pleno conocimiento. Dijo que tenía la intención de devolver todo una vez que el mercado se recuperara. Cada intento fue más silencioso que el anterior. Cada uno aterrizó en el silencio de una habitación que había dejado de estar disponible para ella. Después del tercer intento, mi padre levantó una mano. Solo esa mano, con la palma hacia afuera, de la manera en que detienes el tráfico. Tatum se detuvo. Entonces hablé yo. No en voz alta, no con ira, con la calma de alguien que ha estado cargando con algo durante mucho tiempo y finalmente lo ha dejado en el lugar correcto. No estoy aquí para castigarte, dije.
No estoy aquí para verte desmoronarte. Estoy aquí porque mamá y papá merecen saber la verdad de la familia antes de escucharla de un detective, un abogado o un juez. Lo que suceda a continuación, el proceso legal, la recuperación financiera, todo eso, no me corresponde a mí decidirlo. Hice una pausa. Pero necesito que entiendas algo, Tatum. La historia que contaste sobre mí, los rumores, la publicación de Facebook, el correo electrónico a Harwell and Briggs, lo que le dijiste a Elliot. Lo sé todo. Cada parte. Y necesito que te quedes con el conocimiento de que lo sé. No porque quiera una disculpa. Dejé de necesitar tu disculpa hace mucho tiempo. La miré directamente. Solo necesito que sepas que no funcionó. Tatum me miró a través de la mesa de la cocina. La mesa donde habíamos comido 1000 comidas. La mesa donde mi madre había servido estofado para celebrar el promedio de 2.9 de Tatum. La mesa donde mi padre una vez abrió un periódico mientras yo intentaba mostrarle una cinta. Por primera y única vez esa mañana, Tatum Oldry no tuvo nada que decir. Me levanté. Recogí mi copia del informe. Miré a mi padre, luego a mi madre, y dije, el tío Eugene tiene la información de contacto del abogado que recomienda. Estaré en Seattle si me necesitan. Salí de esa cocina, bajé por el pasillo principal y salí por la puerta a la luz ordinaria de la mañana del domingo. No miré hacia atrás. Por primera vez en mi vida, no lo necesité. Eso fue hace 14 meses. Déjenme contarles cómo se ve el mundo ahora. El desarrollo Calewa South Waterfront se inauguró en enero. 312 unidades residenciales en 2 edificios, un corredor comercial en la planta baja y una terraza en la azotea que mira hacia el estrecho en los días despejados con el tipo de honestidad sin obstrucciones que solo el agua y la distancia pueden proporcionar. Mi nombre está en los planos arquitectónicos. Mi nombre está en la placa del vestíbulo. Ingrid Calewa se paró a mi lado en la recepción de apertura y me presentó a una sala llena de inversores y funcionarios de la ciudad como la persona que había hecho del edificio lo que era. Llevaba un vestido azul marino. Bebí una copa de champán. Llamé al tío Eugene desde el garaje después y él se rió, una risa plena y genuina, y dijo, a tu abuela le habría encantado esto. Nunca lo había oído mencionar a mi abuela antes. Lo anoté cuando llegué a casa. Mi firma, porque ahora es mi firma, Oldry Studio, registrada en el estado de Washington. En septiembre del año pasado, con 2 empleados y un tercero que se une el próximo mes, tiene 3 proyectos activos, un hotel boutique en Capitol Hill. Una residencia privada en la isla de Bainbridge encargada por un juez federal jubilado que me encontró a través del artículo sobre el desarrollo del muelle, y una pequeña biblioteca comunitaria en un vecindario llamado Hillman City, pro bono. Porque quería algo en mi portafolio que no tuviera nada que ver con el dinero y todo que ver con el propósito real de los edificios. Tengo 31 años. Me despierto en mi apartamento en Western Avenue, miro el agua y siento, la mayoría de las mañanas, algo que no sentí durante la mayor parte de mis 20. Suficiente. No feliz de la manera sencilla, la vida no es sencilla y he dejado de pretender que debería serlo, pero sí suficiente, entera. Como una estructura que ha sido diseñada correctamente, no decorada sobre las grietas, no mantenida por la buena voluntad de personas que podrían retirarla en cualquier momento, sino sólida, fundamentalmente sólida como para soportar una carga. Ahora, déjenme hablarles de los demás. La situación legal de Tatum avanzó rápidamente, lo que Philip Strand había predicho. 2 de los 3 abogados de los inversores presentaron demandas civiles en un plazo de 45 días desde esa mañana de domingo. Un tercero la presentó 6 semanas después. Las demandas nombraban a Tatum individualmente y a Oldry Community Investments como entidad. Derek Soulis fue nombrado en 2 de las 3. En octubre, 5 meses después de la reunión en la cocina, Tatum llegó a un acuerdo de conciliación que requería la liquidación de su BMW, sus cuentas de inversión y el condominio que había estado alquilando en el distrito Pearl. El total recuperado fue de $219,000, distribuido proporcionalmente entre los inversores y mis padres. Mis padres recuperaron una parte de lo que se les quitó. No todo. Parte simplemente se ha ido, enrutado a través de cuentas que han sido cerradas, gastado de maneras que el rastro de papel describe, pero no puede revertir.
El cronograma de jubilación de mi padre se ha retrasado varios años. Tiene 63 años y sigue trabajando. Cuando pienso en eso, siento el dolor específico de algo que no se puede deshacer, solo aceptar. Tatum se mudó a Bend, Oregón. Vive con una amiga de la universidad y trabaja en una empresa de gestión de propiedades. Lo sé porque mi madre me lo dijo. Yo no pregunté. Mi madre me llama el primer domingo de cada mes. Las llamadas duran entre 20 y 40 minutos. No son llamadas fáciles. Hay demasiada historia en ellas como para que sean fáciles, pero son honestas de una manera que nuestras llamadas nunca lo fueron antes. Ha dicho 2 veces que manejó las cosas mal. No lo ha dicho con todo el peso que la declaración merece, pero lo ha dicho. He decidido que un reconocimiento parcial de alguien que ha pasado 34 años evitando el reconocimiento por completo es una forma de progreso, y estoy dispuesta a tratarlo como tal. Mi padre escribe mensajes, no llama, lo que le conviene porque es un hombre que se expresa más claramente cuando tiene tiempo para editar. Los correos electrónicos son cortos y ocasionalmente contienen algo inesperado, un artículo de noticias sobre un edificio que pensó que podría interesarme, una pregunta sobre las regulaciones de zonificación de Seattle. Una vez, una fotografía de la cinta del concurso de arquitectura que había guardado en el cajón de su escritorio durante 9 años sin mencionarlo. Leí ese correo electrónico 4 veces. No respondí de inmediato. Me quedé con él durante 2 días. Luego le respondí y dije, gracias por guardarla. Respondió en 1 hora. Siempre supe lo que significaba. Simplemente no sabía cómo decirlo. 7 palabras. Posiblemente las 7 palabras más importantes que me ha enviado. Imprimí ese correo electrónico y lo puse en mi cuaderno junto a las 6 palabras de George Whitfield, el comentario de Delaney Cross sobre la lógica espacial y el texto de Tatum que finalmente, después de una considerable reflexión, he borrado. El tío Eugene vino a la inauguración del muelle en enero. Llevaba una chaqueta que nunca le había visto antes. Gris carbón, bien entallada, la chaqueta de un hombre que había decidido que la ocasión merecía el esfuerzo. Se quedó en el vestíbulo mirando el techo abovedado de la entrada durante mucho tiempo, de la misma manera que George Whitfield se había quedado en el vestíbulo del distrito Pearl 18 meses antes. Luego se giró hacia mí y no dijo nada. Simplemente puso su mano brevemente en mi hombro y asintió una vez. Viniendo de Eugene, eso es una ovación de pie. Y yo. Lo busqué una vez, hace 6 meses, por algo que no era exactamente curiosidad ni exactamente dolor, pero que vivía en el vecindario de ambos. Está bien. Está comprometido con alguien. Genuinamente, sin complicaciones, le deseo la vida que se merece. Algunas pérdidas son simplemente pérdidas. No todo lo que termina mal estaba destinado a continuar. Lo que tengo en cambio es esto. Un estudio que lleva mi nombre. Una biblioteca que se está construyendo en un vecindario que la necesitaba. Ventanas que dan al agua. Un cuaderno lleno de pruebas para mí misma. Una llamada dominical el primero de cada mes que es imperfecta, continua y real. Y el conocimiento, asentado, inquebrantable, que no requiere la confirmación de nadie, de que siempre valí la pena ser vista. Simplemente no estaban mirando en la dirección correcta. Yo sí. Si esta historia se quedó contigo, por favor, presiona el botón de me gusta y suscríbete. Me encantaría saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que dejar que la verdad hable por sí misma en lugar de defenderte? ¿Cómo cambió las cosas? Deja tus pensamientos en los comentarios de abajo. Y si quieres más historias como esta, echa un vistazo al vídeo en la descripción. Hasta la próxima, cuídate. Ya sabes lo que vales.